Bueno, hasta ahora hemos estudiado una propiedad particular de los sistemas LI respecto a las exponenciales complejas. Una propiedad que nos facilita mucho la tarea al momento de hallar la salida de un sistema LI a una señal de entrada exponencial compleja. Pero ¿por qué nos interesan tanto las exponenciales complejas? ¿Y por qué es útil conocer la respuesta de un sistema LI a una exponencial compleja? Pues resulta que más adelante yo voy a demostrar que cualquier señal discreta se puede expresar en términos de exponencial compleja. Pero por ahora vamos a comenzar con las senoidales puras. Entonces, vamos a considerar un sistema LI cuya entrada es una senoidal pura de frecuencia omega sub 0. Tenemos nuestro sistema con respuesta al impulso h de n y entrada senoidal y queremos determinar la salida y de n. Para resolver este problema vamos a utilizar el hecho de que las exponenciales complejas son funciones propias de los sistemas LI tal como hemos demostrado en diapositivas anteriores. Es decir, que si mi entrada es e a la j omega sub 0n, la salida es h de omega sub 0 por e a la j omega sub 0n. Ahora, aprovechando la igualdad de Euler, vamos a expresar el coseno de omega sub 0n como la suma de dos exponenciales complejas. Un medio de e a la j omega sub 0n menos un medio de e a la menos j omega sub 0n. Como nuestro sistema es lineal y a la entrada tenemos la suma de dos señales, entonces la salida la podemos calcular como la suma de las salidas respectivas. Es decir, mi salida y de n será igual a la salida de esta primera exponencial compleja, es decir, un medio de h de omega 0 por e a la j omega sub 0n, más la salida de esta segunda exponencial compleja, que será un medio de h de menos omega 0 por e a la menos j omega sub 0n. Para simplificar esta expresión vamos a proceder un momento al tablero. Bueno, entonces tenemos que simplificar esta expresión. Si reemplazamos a h de omega 0 por su notación polar, entonces esta expresión se puede escribir como un medio de la magnitud de h de omega 0 por e a la j omega sub 0n más la fase de h de omega 0 menos un medio la magnitud de h de omega 0, perdón, la magnitud de h de menos omega 0 por e a la menos j, no, por e a la j menos omega sub 0n más la fase de h de menos omega 0. Ahora, para simplificar esta expresión, yo voy a asumir las siguientes propiedades de simetría en la función compleja h de omega 0. Primero, voy a asumir que la magnitud de h de omega 0 tiene simetría par. Y segundo, voy a asumir que la fase de h de omega 0 tiene simetría impar. Más adelante, cuando veamos las propiedades de la respuesta en frecuencia y la transformada de Fourier, efectivamente veremos que estas propiedades de simetría se van a cumplir siempre y cuando h de n sea una señal real. Y en nuestro curso nosotros vamos a estar interesados en sistemas cuya respuesta al impulso es real y por lo tanto vamos a poder asumir que se cumplen estas propiedades. Entonces, si nosotros aplicamos estas propiedades de simetría, esta expresión la podemos simplificar de la siguiente manera. Un medio de h de omega 0 e a la j omega sub 0n más la fase de h de omega 0 menos un medio la magnitud de h de omega 0. Observen que aquí estoy aplicando que h de menos omega 0 es h de omega 0, la propiedad de simetría, e a la menos j omega sub 0n más la fase de h de omega sub 0, y aquí estoy aplicando también la propiedad de simetría impar en la fase. Esto a su vez es igual
a la magnitud de h de omega 0 que multiplica a 1 medio de e a la j omega sub 0 n más la fase de h omega sub 0 menos 1 medio e a la menos j omega sub 0 n más la fase de h de omega sub 0. Observen que esto que está aquí es igual al coseno de omega sub 0 n más la fase de h de omega sub 0. Entonces, repasando lo que hicimos en el tablero, partimos de esta suma, pasamos h de omega 0 a su forma polar, teniendo esta expresión. Si asumimos simetría, es decir, si asumimos que h de omega 0 es igual a h de menos omega 0, entonces esto lo podemos expresar de esta manera y simplificar hasta esta expresión. Este resultado nos muestra un comportamiento idéntico al que observamos con la exponencial compleja. Es decir, en este caso, si a la entrada hay una senoidal pura, observen que a la salida vamos a tener la misma senoidal pura, pero con un factor de escala y con una fase. Y esos factores de escala y de fase se corresponden a la respuesta en frecuencia evaluada en la frecuencia de la sinoidal de entrada. Para aterrizar el problema vamos a considerar el caso concreto en el que tenemos a la entrada la señal x de n igual coseno de 0.pi n. Entonces, lo primero que hacemos es evaluar la respuesta en frecuencia del sistema en la frecuencia omega igual 0.1 pi. Observe que aquí estamos usando exactamente la misma expresión de h de omega que usamos para el ejemplo con la exponencial compleja. Esto lo podemos hacer porque, recordemos, la respuesta en frecuencia es única y característica de cada sistema. Entonces, el sistema primera diferencia siempre tendrá esta respuesta en frecuencia independientemente a la señal que tengamos a la entrada. Entonces, si evaluamos esta expresión en omega igual 0.1 pi, llegamos al resultado de 0.31 por e a la menos j 1.41. Ahora, mi señal de salida será la misma senoidal de entrada con este factor de escala y este de fase, que corresponden concretamente a la magnitud y la fase de la respuesta en frecuencia evaluada en la frecuencia de 0.1 pi. Este sencillo procedimiento lo podemos aplicar para cualquier senoidal o para cualquier exponencial compleja a la entrada de un sistema LI.